Asociación Americana de Educadores en Diabetes estableció el programa educativo de las 4 Cs que facilita el autocuidado y el autocontrol a través de 4 aspectos: el chequeo, el control, el consumo y el cuidado de la diabetes. Para hablarnos más sobre este tema se encuentra con nosotros Ana Laura Segundo, educadora en diabetes por la Federación Mexicana de Diabetes. Bienvenida, ¿cómo estás, Ana? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias, Yasmín, por la invitación. Este tema de la diabetes creo que es una de las principales problemáticas que hay entre los mexicanos, ¿no? Una de las principales causas de muerte. No sé si me puedes platicar un poquito en qué vamos en México. Así es, Yasmín. Efectivamente, la diabetes se ha convertido en un gran tema de salud pública. Actualmente la prevalencia que tenemos en diabetes es del 9% aproximadamente, según la última encuesta de salud. Sin embargo, sabemos que por cada persona diagnosticada en México ya son 6.4 millones. Hay otra que no lo ha sido. Eso es realmente lo grave. Entonces, tenemos realmente un gran problema y efectivamente este programa lo que busca es hacer un conjunto de actividades que los pacientes que viven con diabetes realizarían o aconsejamos realizar para que tengan un mejor cuidado. Realmente el detalle de la diabetes es mantener bien controlados los niveles de glucosa. Ahora, ¿cómo hacemos si todavía no sabemos que padecemos esta enfermedad, pero ya la tenemos? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo hacemos para saber si la tenemos? Bueno, lo primero es tener bien claro y que todos tengamos claro que todos tenemos riesgo de tener diabetes. Por el hecho de ser mexicanos, por el hecho de tener una actividad física muy malos hábitos alimenticios, poca actividad física, también es por herencia, ¿no? Exactamente, nosotros como mexicanos tenemos genes que nos predisponen para tener diabetes. También si tenemos familiares con diabetes es otro factor de riesgo y tener en cuenta que todos tenemos riesgo. Pero ¿qué empieza a suceder? Hay cosas como esto de que te empieza a dar mucha sed, ¿cuáles serían como los focos rojos? Exactamente, hay 3 síntomas muy específicos para diabetes que llamamos poliuria, que es exceso de orina, polifagia, que es mucha hambre, y polidipsia, que es mucha sed. Son los primeros principales síntomas, pero te quiero platicar, Yasmín, que muchas veces no hay síntomas. Muchos pacientes se diagnostican hasta 10 años después de que empieza a haber algún problema en su páncreas con la disminución de la producción de insulina, o pacientes que sí producen insulina pero no la pueden utilizar. La mayoría son diabetes tipo 2, 95% aproximadamente. ¿Esa es? ¿La diabetes tipo 2 es? 95% aproximadamente. Pero esto es que no se tienen que inyectar insulina. Puede ser que se inyecten insulina, sí. El hecho más bien aquí es que siga habiendo producción de insulina, pero no es suficiente o nuestro cuerpo no la puede utilizar adecuadamente. ¿Cuál es la diferencia entre la tipo 1 y la tipo 2? Diabetes tipo 1, el páncreas de plano no produce insulina, es una enfermedad autoinmune. Aquí no hay causas, no es hereditaria y tampoco se puede prevenir, es solo el 5% que tienen diabetes tipo 1. ¿Naces con ella, no? No, realmente se puede diagnosticar en edades muy tempranas o en edades también tardías. Sí, no tiene que ver, más bien es una enfermedad autoinmune. El propio cuerpo detecta las células beta del páncreas como extrañas y las destruye. ¿Qué pasa con la cintura? Porque hemos también escuchado muchos anuncios en donde te dicen que te tienes que medir tu cintura y si mide más de ciertos centímetros tienes que irte a checar. ¿Eso es cierto? Exactamente, la obesidad abdominal se ha relacionado mucho con mayor riesgo de tener diabetes, con mayor riesgo de tener enfermedades cardíacas y efectivamente aquí la distribución de la grasa sí importa cuando es visceral, le llamamos nosotros, que es la circunferencia de cintura. Si tengo otro factor de riesgo aunado a los que ya mencionamos, bueno, tenemos mucho factor de riesgo efectivamente. ¿Cuántos centímetros serían ya para una mujer o para un hombre el foco rojo para ya irnos a checar? 80 centímetros para mujeres, 90 para hombres. Pues creo que esa es una cosa muy importante que tenemos que checar, y si dices que a veces no es por herencia, creo que deberíamos de, pues no sé, una vez cada 6 meses hacernos un chequeo, ¿no? Efectivamente, acudir con el médico y tener muy en cuenta que todos tenemos riesgo. A veces decimos, bueno, yo no tengo ningún familiar que vive con diabetes y demás, pero todos tenemos riesgo. Claro. Y te quiero comentar que si lo detectamos de manera oportuna, realmente tenemos más oportunidades
oportunidad de controlarla a tiempo. Un paciente que en los primeros 5 años de diagnóstico se controla va a tener una mejor calidad de vida. Desafortunadamente ya muchos pacientes se dan cuenta cuando ya presentan complicaciones y, por ejemplo, empiezan a tener problemas de visión o problemas renales, y es cuando se dan cuenta, pero ahí ya tienen complicaciones, Yasmín. Realmente lo que debemos evitar diagnosticando a tiempo y, por supuesto, esto va muy de la mano con estar en constante chequeo médico y disminuir los riesgos, ver que tenga un peso saludable, ver que no tenga ninguno de estos síntomas. Dejar de comer azúcar, ¿no? Que pareciera la más lógica, pero es la que menos se hace. Sí, ¿no? una alimentación saludable en general. Efectivamente, el detalle no es únicamente el azúcar, sino es la combinación de los alimentos. Realmente sí hay que buscar asesoría de un educador en diabetes, de un nutriólogo, del médico que nos indique y que evalúe cuáles son nuestros hábitos de alimentación actuales. Ana, ¿hay algún apoyo del gobierno para que la gente pueda hacerse sus estudios de sangre? Sí, efectivamente, ahora en todos los centros de salud, con la nueva estrategia para el control de sobrepeso, obesidad y diabetes, realmente el gobierno y la Secretaría de Salud está muy enfocada en la prevención. Entonces, en todos los centros de salud, en su clínica más cercana, pueden ir a hacerse el chequeo de estos factores de riesgo que mencionamos: tu peso, cómo está tu cintura, cómo está tu nivel de glucosa, y llevar un seguimiento. Eso es lo más importante, llevar un seguimiento. Ahora, los pacientes que ya viven con diabetes, a veces pues solo se toman una vez al mes la glucosa o cada vez que van con su médico, pero es importante mencionarte, Yasmín, que una de estas cuatro acciones del programa es el chequeo, estar manteniendo un automonitoreo constante. Lo que buscamos en los pacientes que ya viven con diabetes es que ellos tomen las riendas del control de su diabetes, que se chequen la glucosa, y para esto, por supuesto, lo debe personalizar su médico, pero es muy importante que se estén monitoreando la glucosa. Ana Laura Segundo, educadora en diabetes por la Federación Mexicana de Diabetes, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ya lo saben, la verdad es que la diabetes es una de las principales causas de muerte en todos los ciudadanos mexicanos, entonces hay que prevenir y hay que checarnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos aquí a Comunidad. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.